¿Cómo están, amigos de 6 a 9? Buenos días. Nos acompaña esta mañana para la entrevista política Fernando Tuesta. Él es el politólogo y fue quien encabezó, quien presidió la comisión para la reforma política que se está debatiendo y eventualmente aprobando en el Congreso ahora. ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal, Mario? Buenos días. Fernando, ayer se aprobó la primera de las reformas, la que tiene que ver con la inscripción de las organizaciones políticas y el hecho de que se puedan o no mantener inscritas. ¿Qué tanto ha preservado la esencia, a tu juicio, esta versión aprobada por el Congreso? Porque eso tendrá consecuencias importantes, ¿no? Sí, creo que se acerca mucho, digamos, a algunos detalles que consideraría menores. No, que no atañen a la esencia, entonces. No, sí. De ninguna manera. Y creo que va a ser un avance. Por lo menos es una buena noticia hasta ahora, ¿no? Requiere una segunda votación. Sí, bueno, pero eso es en todos los casos, ¿no es cierto? Sí, pero hay que tener cuidado porque ya entonces el tiempo apremia. Porque la segunda votación requiere como mínimo 7 días. Si el 25 es el plazo último, entonces el 18 se tienen que ya haber votado en el Pleno, al menos como primera votación, las otras 3, sí, que son las que requieren modificación en las leyes orgánicas y de organizaciones políticas. Ya, pero las que tienen que ver con leyes orgánicas, en el fondo no son tan complejas en materia de cantidad de votos, requieren 66 votos como mínimo. Ajá, sí. Mientras que las reformas que comprenden alguna reforma constitucional, una modificación constitucional para no redundar, necesitan por lo menos 87 votos y de hecho ayer una de las reformas que se discutía no se llegó a votar como una precaución porque había solamente 89 congresistas presentes. Así es. Y la posibilidad de que a través de abstenciones, votos en contra o lo que fuese, no se llegara a los 87 votos. Sería muy peligroso, ¿no? Sí, pero curiosamente sí, las dos de reforma constitucional son muy precisas, ¿no? Un artículo muy preciso de la Constitución, el otro también. ¿Y hay más consenso entre las distintas bancadas? ¿Es tu impresión? Porque claro, pueden ser muy concisas, pero eso dar lugar a una discrepancia muy concreta. Sí, yo creo que sí en las negociaciones. En el fondo tú sabes que esto es también una negociación política. Diría de alguna manera hasta principalmente una negociación política, sí, claro, ¿no? Entonces todavía esto lo pueden discutir. Ahora, claro, se ha suspendido la votación y este es no es un caso inusual, pero tampoco es que la puede suspender en general, ¿no? Pero a mí realmente las que me preocupan son las otras, de las cuales ya uno se ha aprobado, ¿no? Porque luego viene el de democracia interna, ¿no? Aquello que tiene que ver con paridad de alternancia. Que eso todavía se está discutiendo en la comisión. Y el de financiamiento, sí, que también se está discutiendo en la comisión. Entonces, pero esas tienen una serie de artículos, y obviamente no solo uno, en donde entonces el debate obviamente se amplía, ¿no? Y hay que llegar a acuerdos políticos. Mira, siempre hemos creído y lo hemos dicho que las propuestas nuestras no están escritas sobre piedra, pero y en consecuencia pueden ser mejoradas y esperamos pues que sean mejoradas. Pero eso lo dicen ustedes, no lo dice el Ejecutivo, que son cosas distintas. Ustedes no pueden disolver el Congreso, el Ejecutivo se siente facultado a hacerlo con una interpretación en dos tiempos de la confianza, de manera que esa opinión valiosa como es, no es la que debe tener, digamos, con insomnio a la representación nacional. No, porque nosotros también creemos, o yo creo en todo caso, que existe, digamos, un núcleo en cada una de las propuestas que le dan sentido, ¿no? En consecuencia, eso también puede señalarlo el Ejecutivo. Claro. Por ejemplo... Pero no tiene que coincidir necesariamente con lo que ustedes consideran la esencia. No puede necesariamente coincidir. No tiene que, y lo que vale es lo del Ejecutivo, ciertamente. Sí, claro. ¿No? A propósito del otro asunto, el impedimento para candidatos, esto es aquello cuya votación se suspendió. Ahí también tienes la impresión de que se está salvando más o menos la formulación original. Sí, porque está incluido la parte de la modificación propuesta. Lo que se ha hecho es añadir
por ejemplo, no podrían ser contratados o designados en puestos de confianza, obviamente en la administración pública, aquellos que también estén incursos en el mismo problema de... Cargos designados, claro. Cargos designados, Así es. Bueno, no le hace, creo, sustantivamente. Y entonces uno puede pensar, ¿y ayer por qué no lo votaron? Porque están en desacuerdo, están negociando. Creo que allí es simplemente que, como ocurre muchas veces, los congresistas no asisten. Bueno, claro, ahí 89 faltaban 41 congresistas. Este es un grado de irresponsabilidad, pues, extremo, ¿no? O sea, está en juego, y sobre todo en estos últimos días, tamañas decisiones y que los congresistas no asistan, salvo pues casos que tengan que ser realmente excepcionales. Claro, uno puede imaginar que porque están suspendidos de viaje, enfermos, 15 congresistas, 18, pero 41 congresistas no había. Así es. Muchos congresistas, además, tú ves, hablan y se retiran, o sea, se escuchan a sí mismos, ¿no? Es una lástima. Y digo, además peligroso, porque pone en riesgo el tema de la cuestión de confianza. Y hay muchos congresistas de diversas bancadas, habría que ser claro, en que están haciendo todo lo posible para que esto salga, ¿no? Pero bueno, pero era un riesgo poner al voto algo que requería 87 cuando había solo 89. Sí, sin duda, sin duda. No, 3 abstenciones y se arruinó el asunto, ¿no? Así es. Y no hay que mejor el lunes nuevamente para ver la reconsideración, pero no siempre las reconsideraciones están dentro de lo que exige el reglamento del Congreso. El otro proyecto, el de democracia interna, que todavía no ha visto el Pleno, pero cuyo ya está el dictamen. Ya aprobó la Comisión de Constitución, creo que es un poco más problemático. Ha habido esta distinción que ustedes ciertamente no habían hecho entre los partidos que ya tienen inscripción y los que recién van a inscribirse, y cómo irían a estas elecciones abiertas, simultáneas, primarias, obligatorias. Mira, acá hay dos cosas. El texto mismo de la ley, en este caso del dictamen, se aproxima mucho a la propuesta. Yo diría que respeta la columna vertebral, pero el problema no está allí, sino en las disposiciones transitorias. Quiere decir, aquellas que van a operar por única vez en el 2021. Así es. Y entonces, allí lo que han hecho es distinguir además dos tipos de elección, ya no en la disposición transitoria, sino en el mismo cuerpo de ley. Pero fíjate, Mario, lo siguiente. Dicen, ¿qué cosas son elecciones internas y qué son elecciones, le llaman primarias? Al inicio tú lees y dices, ¿cuál es la diferencia? La diferencia la ves en la disposición transitoria, que sería válida solo para el 2021. Y dice, las elecciones internas son realizadas para el caso del 2021 solo con los militantes del partido. Y allí puede solicitar la presencia de los organismos electorales. En sus diversas formas, ellos elegirán a los candidatos, es decir, estos partidos elegirán a los candidatos en la que se denomina elecciones internas. Se hace una lista producto de este evento. Y de ahí pasarían a lo que llaman las primarias, a lo que nosotros llamábamos pues elecciones abiertas, simultáneas y obligatorias. Pero ¿qué ocurriría? Ocurre que la lista confeccionada solamente se pasaría a que el elector ratifique o no, si es el caso. Solo se somete a ratificación. Se somete a ratificación en el partido que uno escoja. Pero ese es un punto y luego lo vamos a aclarar. ¿Qué pasa con los nuevos partidos? Porque esto es solamente para los partidos inscritos. ¿Sabes cuántos partidos inscritos hay? 24. 24 se beneficiarían de esto. Vale decir, en el 2021 no pasarían por la norma que se ha aprobado en el texto principal. Y acuñan el término, no el término, sino, digamos, una categoría, es decir, de aquellos partidos que recién se inscriben. No creo que haya muchos, pero digamos, pues 3, 4, ellos no pasarían por estas elecciones internas, es decir, no tendrían esa ventaja y sí se someterían a las llamadas primarias. De tal manera que tú tendrías dos categorías, los inscritos y los no inscritos, o los nuevos inscritos. Así es.
esto puede ser una confusión es una confusión para el televidente. Claro. Además, hay lista del Congreso y postulación presidencial. Así y uno puede votar por un partido en el caso de la presidencial y por otro en la lista del Congreso. Entonces, es un galimatías. No sé si es que tenemos la cédula que... A ver, tenemos una simulación de lo que podría ser ahí está. La cédula. Mira, vamos a observar en esta simulación de cédula los partidos que han hecho sus internas y presentan ante estas llamadas primarias, como está allí. Entonces, uno lo que tendría que hacer, acá tenemos, uno acá también lo tenemos. Uno de lo que tendría que hacer, si quiere votar por el partido político Amanecer de Nuevo, lo que haría es marcar el símbolo de una lista. ¿Qué lista? De una lista que ya está cerrada y que ha sido aprobada y decidida antes en las llamadas elecciones internas, solo de los partidos inscritos hasta ahora y por única vez, y por lo tanto no vale para el 2021. Pero si podríamos subir un poquito, porque en la parte de abajo están los partidos, ahí está. ¿Qué pasa con esos partidos que tienen un cuadrado? Son los partidos nuevos. Esos partidos, si uno quiere votar por sus candidatos, tendría que marcar el símbolo y dentro del cuadrado el voto preferencial. En el caso de presidente, por ejemplo, imaginemos que la Alianza Electoral Luna Llena tiene 3 candidatos presidenciales, ¿ya? Y que se sortean y por lo tanto tienen los números 1, 2, 3. Y uno marca el número 2, ¿no? Pero en esa columna que tenemos, que sería el presidencial, solo puedes marcar por un número. Pero ahí yo estoy decidiendo quién es el candidato de mi preferencia. Dentro de ese partido. Dentro de ese partido. Pero si en la parte de arriba, los partidos ya inscritos, el candidato presidencial ya está decidido. Entonces, solamente estoy mostrando mi adhesión a que ese partido permanezca inscrito. Eso es lo que quiere decir. Así es. Y si vamos a la parte del Congreso, que es a la derecha, como suele suceder en una elección general, uno puede votar por el mismo partido u otro. ¿No? Entonces uno podría votar por la Alianza Electoral Paz y Amor, ¿no? Pero si voten los de arriba... Para el presidente y para el Congreso podría votar por... por cualquiera de ellos, ¿no? O el mismo también, si quiere, también, ¿no? En todo caso, pero en la parte de arriba solo ratifica, en cambio los de abajo sí tiene la posibilidad de decidir. Ahora bien, para que estas listas, cuyo resultado después del escrutinio se va a conocer, puedan ser inscritas finalmente para la elección general, se requiere que cada una de estas organizaciones haya tenido al menos el 1.5% de los votos, digamos. Pero del total del universo de votantes. Del total del universo de los que van a votar. Pero, permíteme una pregunta. Si votan por presidente y Congreso y votan por partidos distintos, ¿se computa una persona como en dos registros? No, lo que pasa es que basta que en cualquiera de las columnas supere el 1.5 para que el partido una misma persona puede aportar a dos partidos, digamos. Sí. Pero a la inscripción de dos partidos. Sí, porque podría ocurrir, por ejemplo, que en la parte presidencial tengas 5% y en la parte del Congreso tengas 1.49. ¿No? Uno cumple y el otro no. Basta que uno cumplas. Basta que uno cumpla y postulas a las dos cosas. Claro. Pero entonces ahora, imagínense eso, que ya debe ser una confusión para el televidente. Lo que tiene que hacer la campaña, la OMPE, para decir, no solamente, obviamente, el día de la elección de estas llamadas primarias, sino cómo votar. Es una confusión extrema de una medida que tiene 2 categorías de partidos. Y que promete irritar a los ciudadanos, porque si ya la obligatoriedad era irritante, ir a votar y encima tener que leer instrucciones de un juego complicado, el domingo les debe resultar... Y no decidir. Ahora, imagínate imagínate que no se inscriba ningún partido nuevo y que la cédula solo sea para ratificación. La gente, como tú dices, va a ir a votar, se va a sentir obligada, pero ni siquiera va a poder decidir, sino ratificar lo que ya le han dado. No, mira, no solamente esto va a crear un serio problema para el ciudadano, y claro, no le vas a decir, pues, oye, no te preocupes que el 2026
sí todos van a pasar por las primarias y entonces espérate un rato. ¿El Partido Morado a cuál de las dos categorías pertenece? Al primero. Porque ya inscritos y ya claro, oleados y sacramentados. Hay 24 ya inscritos. Ya, ok. Entonces este es un club de 24, sí, de los cuales solamente 6 tienen representación en el Congreso. Ahora, la verdad que esto pone en riesgo el modelo, porque la gente se va a sentir realmente, digamos, frustrada. En segundo lugar, esto va a ocasionar un costo, pero además un costo al que se le añade la anterior esta elección, que va a ser solo al interior de los partidos, porque van a pedir todos, seguramente, en la incorporación, digamos, de la presencia en los organismos electorales. Claro. Eso cuesta. Yo te aseguro que si es que se da esto, va a haber tal disconformidad que bastará que algún congresista diga, miren, saben que esto hay que eliminarlo y nunca vamos a tener el modelo que se pensaba podía traer algún impacto positivo en la representación política, ¿no? Dos preguntas finales. ¿Crees que el 25 de julio llegamos como, digamos, bajo la formulación que fuese todas estas reformas aprobadas? Yo creo que sí. ¿Tú crees que sí? A duras penas, pero llegamos. Y luego, en la eventualidad de que no estuviera satisfecho el gobierno o no se cumpliese con el cronograma, ¿le ves todavía ánimo de disolver el Congreso? Habida cuenta, por ejemplo, de algo que no ha pasado un poco desapercibido. Ayer apareció la bancada de Alianza para el Progreso, que es prácticamente una aliada del gobierno, una bancada de la que salió César Villanueva, presidente del Consejo de Ministros en su momento, y Gloria Montenegro, ministra en esta circunstancia, a decir que la interpretación diferida de la confianza no resiste ningún análisis constitucional, que es como decir, ni se te ocurra. Es muy difícil. Yo creo que el gobierno tiene pocas posibilidades de aplicarlo, porque, por ejemplo, en este tema que hemos estado discutiendo, ¿se desnaturaliza la norma o no? Si tú ves el cuerpo de la norma, en realidad está muy cerca el cuerpo de la norma. Yo creo que está el cuerpo central respetado. El tema es la transitoria. El tema es la transitoria. Ahora, ¿no debiera haber en general la transitoria? Te digo sinceramente, a mí no me gusta, pero yo hubiera preferido que digan, bueno, entonces no ahora para el 2021, sino el 26 y se acabó. Hacer esto puede traer consecuencias, al contrario, peores, y digamos negativas para el modelo en general, ¿no? Porque lo pones a prueba y luego ¿qué van a decir? Ha fracasado el modelo. Van a decir, esto es responsabilidad, ¿no?, de algo que se ha hecho de manera apresurada. Y yo creo que nuevamente esto se pone en riesgo con este tipo de disposición transitoria, que espero que se lleguen a acuerdos políticos, pero de otra naturaleza. Esto no desnaturaliza el texto, pero sí la acción política que se espera ejercer a partir del 2021. Y otro asunto que merece análisis, ya no tenemos tiempo, es cómo los problemas que tiene la reforma del sistema de justicia de carambola afecta a la otra reforma, porque dicen, así como en una hubo apresuramiento, no vaya a ser que en la otra también. Es que nosotros estamos leyendo eso exactamente lo mismo. Van a decir, en realidad, esto es responsabilidad pues del gobierno y de la comisión, y este modelo no vale, en fin, ¿no? Voluntarismo. Entrampado. Así es. Bien, muchas gracias a Fernando. Lo vamos a tener nuevamente por acá para seguir conversando con el destino sobre el destino de esta reforma. Nos vemos ya el lunes acá en De 6 a 9. Buenos días.